5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate. Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato. Va a ser muy confesional. Trataré de que sea lo menos posible. Barbara, how difficult was it to play a character that the audience is constantly reminded that she basically just exists in the imagination of the writer? Quiero decir que nunca lo trabajé como un personaje que por estar en el imaginario del autor tuviera más o menos valía. Claro. Pedro lo planteó como un personaje de ficción, como planteó el de Leo, como planteó todos. Tampoco hubo ninguna distinción a nivel ni de tono actoral, claro, ni de nada, ni de formas de ni hablar, expresarse, nada. Digamos que a todos nos metió en un mismo lugar de ficción. He leído tu guión. ¿Y de qué irá? De 2 mujeres en una isla volcánica. Una soy yo. ¿Cómo te has atrevido? Y no me gusta que escribas sobre nosotros. Pero ya sabes cómo es la ficción. Esto no es ficción. Autoficción. ¡Y una mierda! The director-writer puts a lot of himself in the movie. As an actor and an actress, how dangerous is it to put too much of yourself into a performance? Yo creo que siempre, para mí el arte siempre es y la posibilidad de construir ficción o poesía o metáfora a través del propio cuerpo, siempre, para mí siempre trae respuestas y siempre ilumina y siempre, estoy tratando de no usar la palabra sanación, pero bueno, es parte, ¿no? Yo creo que cualquier hecho artístico siempre te acerca a un proceso de transformación, de iluminación, de poder transformar algo que de pronto estaba escondido o estaba oculto o estaba en la oscuridad, y traer la sombra a la luz siempre me parece una experiencia muy rica y muy gratificante incluso para el ser humano, que también es el artista. Siempre a mí me parece que es importante y que es interesante y que a mí me gusta mucho vivirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta? Hay un personaje que se parece a ti. Pero no eres tú. Me gusta inspirarte. In the film it said cult movies are movies that were not that successful but some people love. By that definition, what is your favorite cult movie? O hay una película que me encanta que no es tan conocida, que se llama Pele el Conquistador. Pele el Conquistador. Max von Sydow. O Mephisto, por ejemplo. Ese tipo de cine de esa época, incluso los años 80, principios de los 80. Esas 2 películas son 2 películas muy, muy valiosas para mí. Muy inspiradoras además desde lo actoral. Arrebato, maybe. You know Arrebato? Spanish movie. Y bien Chulueta, well, that's why you should go. It's a super culto español. With Cecilia Roth and Eusebio Poncela. Arrebato. Very good movie. Piensa en el dolor de las 2, no pienses solo en tu guión. Está bien, Santi, no empieces tú ahora. Como si pudieras decidir sobre la vida de la gente. Pero como no quites esa parte del guión, te haré la vida imposible. Te has vuelto loca. Si hay un final, no parece que vaya a ser feliz. You shot this movie in summer 2025. When December came, did the cast and crew wish each other Amarga Navidad? Bueno, no, por suerte fue una hermosa Navidad después de haber rodado con Pedro. Y además, bueno, las Navidades pueden ser amargas, pero después de trabajar con Pedro siempre hay motivos para celebrar, ¿no? ¿Vos volviste a tu casa después de un año? Prácticamente, sí, yo había estado además todo el año 2025 trabajando prácticamente afuera de mi país, como sabes, en una película primero francesa y luego una película con Pedro, y luego de filmar con Pedro me fui a México y luego estuve también trabajando en teatro en España. Bueno, un año que realmente cuando llegó la Navidad era una Navidad más que amarga, una Navidad muy esperada. Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final.
Navidad.